Buenos días, chicos. Aquí estoy nuevamente con ustedes en el siguiente tema, que es el número 6, que está en la página 29 de su libro. Y este tema se llama Cántico de Ana. Vamos a invocar al Espíritu Santo para preparar nuestra mente y nuestro corazón y escuchar su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pido que con tu gracia ilumines mi entendimiento para conocer y meditar tu palabra, descubriendo en ella que Dios Padre está siempre conmigo y quiero permanecer con Él. Y luego aquí, donde dice, entremos. Vamos a leer un relato que en su libro está en la página 19. Y todos sigan la lectura o escuchen con atención. En una colonia del Estado de México había una mujer que junto con su esposo sufría porque no podían concebir un hijo y llevaban 6 años en espera. Alguien les habló de Santa Irene, virgen y mártir, a quien se le considera intercesora de las mujeres estériles. Ellos rezaron con fervor a Dios pidiendo la intercesión de la santa para que les alcanzara la bendición de concebir un hijo y le prometieron consagrarlo a su servicio. El día que cumplieron 7 años de casados, recibieron el mejor regalo de su vida, pues fueron al doctor y les dijeron que ella estaba esperando un bebé. Saliendo del consultorio, se fueron directo a la iglesia más cercana y con lágrimas en los ojos se arrodillaron ante Jesús Eucaristía. Lo alabaron y le agradecieron su infinita bondad, confirmando que cumplirían la promesa que le habían hecho, consagrarle a su hijo. Al pasar de los años, cuando su hijo ya era un joven, sintió el llamado de Dios a servirle como sacerdote. Actualmente es un sacerdote muy entregado y servicial en su parroquia. Bien, chicos, ahora aquí hay unas preguntas que debemos de escribir en nuestro cuaderno y contestarlas. Dice, ¿qué te pareció el relato? ¿Conoces a alguna pareja que esté viviendo esta situación? Aquí les voy a compartir algo que también una de mis hijas estuvo en la misma situación. Ella hace como más o menos 6 años, ella tenía una enfermedad y le dijeron que no podía tener hijos. Fue con varios doctores y le dijeron que no podía tener hijos por su enfermedad que tenía. Ella se siguió tratando, tomaba sus medicamentos, lo que les indicaban los doctores. Ya después se encontró su pareja y se casó. Y a los 2 años, ella me dio la noticia de que estaba embarazada. Yo antes de que mi hija me había dicho que cuando no podía tener hijos, yo le oré con mucha fe a Dios y a la Virgen María que le diera la dicha de ser madre, que le concedieran esa dicha tan grande que es ser madre. Entonces ahorita la niña ya tiene 3 años y ella se pone a hacer oración con la niña no le dice Dios a Jesús o a Dios Padre, ella lo conoce como el Señor sí cuida. Ella solita en su mente, pequeñita así como está, ella le ora al Señor sí cuida, no le digo, ¿quién es este? Le muestro una imagen, dice, es el Señor sí cuida. Entonces, mi hija le ha inculcado mucho hacer oración, darle gracias a Dios cuando se levanta, cuando termina el día, cuando termina de comer. Ella siempre le da gracias a Dios. También mi hija está muy agradecida con Dios, por eso a su hija desde pequeñita le está inculcando cómo hacerle oración a Dios en agradecimiento de que le concedió esa dicha de ser madre. Bien, ahora, hay una cita bíblica que es la primera de Samuel 2, versículo del 1 al 11. Todos en casa deben de tener su Biblia, chicos. Recuerden que siempre al iniciar nuestro tema debemos de tener la Biblia en casa.
Bien, vamos a leer la cita bíblica. Cántico de Ana. Y Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado, estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra ahora se alquilan por un pedazo de pan, pero los que tenían hambre ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos. Nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra, y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos, y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Luego regresó Elcaná a su casa en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí. Palabra de Dios. Bien, ustedes se preguntarán quién es Ana. En Exploremos, aquí les voy a explicar el mensaje de la palabra de Dios para que se les quede grabado en su mente y en su corazón. Para comprender mejor el cántico de Ana, retoma la historia. Haz énfasis en la confianza con la que Ana dirige su súplica a Dios y cómo Dios respondió a su petición en el momento oportuno. Bien, Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos. Elcaná era su esposo. Él tenía 2 esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Entonces, Ana siempre iba a orar al templo. Había un sacerdote que se llamaba Elí. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me conoces un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y en señal de esta dedicación no se le cortará el pelo. Entonces Ana, con amargura y con llanto y con mucha fe y devoción, le oró al Señor. Y así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Entonces, Ana, después de que nació el niño, le puso Samuel porque ella se lo había pedido al Señor. Y ya el niño creció, después no era era todavía un niño cuando Ana se lo fue a consagrar al Señor. Dice: yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a Él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Era el sacerdote Elí a donde iba a hacer oración Ana. Entonces Ana, después de que nació su hijo, ella se lo prometió consagrárselo al Señor. Por eso Samuel estuvo al servicio de Dios. El siguiente punto. Ana recita este canto de alabanza en el momento en el que cumple la promesa de consagrarle a Dios a su hijo Samuel. Si Dios siempre atiende nuestras súplicas, nosotros siempre cumpliremos las promesas que
hacemos. Yo creo que en casa ustedes o a su familia le han pedido algo a Dios y Dios se los ha concedido. Así como Ana le consagró su hijo a Dios, yo creo que nosotros en algún momento de nuestra vida Dios nos concedió algo que le pedimos. Y hemos, en agradecimiento a esa petición del Señor y que nos la ha concedido, en algún momento de nuestras vidas nosotros le hemos agradecido a Dios. Lo que les acabo de compartir de mi hija pasó hace tiempo, entonces yo sentí el llamado de Dios para estar aquí, para ser catequista. Entonces, en agradecimiento a eso, yo estoy aquí sirviéndole a Dios, porque yo le he pedido cosas y no las ha concedido. Entonces, yo creo que en algún momento en su familia, ustedes también le han pedido a Dios. Y hay muchas, muchas formas de cómo agradecerle a Dios. Si somos personas que nos gusta criticar a la gente, que nos gusta juzgar a los demás, debemos de cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, para que Dios le agrade todo lo que hacemos, todo lo bueno, haciendo obras de misericordia. Lo que ustedes quieran, hay muchas formas, muchas maneras de agradecerle a Dios las cosas que Él nos ha concedido. Bien, en el siguiente punto. Dios no siempre nos da lo que le pedimos, pero sabe muy bien lo que necesitamos. También les quiero compartir otra, se puede decir algo que le pedimos en familia a Dios, y Dios nos lo concedió en el momento oportuno, y Dios se lo pedimos en el momento que nosotros nos lo concedió en el momento que se lo pedimos. ¿Por qué? Porque Él sabe muy bien lo que necesitamos. Hace poco más de un mes y medio más o menos, que mi papá se nos puso muy malito. Él tenía ya 90 años y pues ya estaba muy, muy enfermo. Y nuestro primer susto que nos dio fue cuando se nos cayó y se pegó en la cabeza. De ahí le vino un paro, un infarto. Entonces, pues lo llevamos al hospital y ya se recuperó. A los 3 días salió ya recuperado del hospital. Y estuvo con nosotros otros 4 días. Entonces, volvió a ponerse mal, le volvió a dar otro infarto y lo llevamos al hospital. Ese mismo día que lo internamos, estábamos esperando noticias para ver cómo estaba mi papá. Entonces, los médicos que lo estaban atendiendo nos dijeron que había 3 opciones. Una, dejarlo ahí, ahora sí que respirando con oxígeno, porque mi papá ya estaba muy mal, ya se le había paralizado medio cuerpo. Nos dijeron los doctores que ya mi papá ya no iba a despertar, que le quedaban horas, días o meses. Entonces, si duraba mucho tiempo, pues ya le iban a salir llagas y estarlo, tanto muy doloroso para él como para nosotros, estarlo viendo pues que estaba ya muy enfermo y que ya no se iba a recuperar, que si se llegaba a recuperar, pues ya iba a quedar como un vegetal. Entonces, como somos varios hermanos, pues nos turnamos para cuidarlo día y noche en el hospital. Pues ese día que me tocó cuidarlo a mí, nos comunicábamos, nos dábamos las noticias por medio de mensajes de WhatsApp. Entonces, una de mis hermanas nos dijo que nos uniéramos en oración rezando el Santo Rosario a las 3 de la tarde. En el lugar donde estuviéramos rezando el rosario a las 3 de la tarde. Pues en ese momento fueron familiares a ver a mi papá y nos salimos hacia la calle. Estuvimos rezando el rosario, todos unidos en familia. Entonces ya como las 4:30 que regresé a ver a mi papá, poco a poquito fue dejando de respirar.
Entonces, ya cuando falleció, que fueron como a las 5:15 más o menos de la tarde, yo les di la noticia a mi familia. Y todos pues dijimos, no, pues bendito sea Dios, gracias a Dios que mi papá ya no sufrió mucho, ya Diosito se lo llevó a las 5:15 de la tarde. Entonces, por ese lado también estoy muy agradecida con Dios. ¿Por qué? Porque no, era muy triste y doloroso verlo postrado en una cama. Y ya todos estuvimos tranquilos, ya en paz. ¿Por qué? Porque mi papá ya no estuvo sufriendo, ni le salieron llagas, ni nada, gracias a Dios. Entonces, por eso fue en el momento que Dios sabía que necesitábamos de su oración, de su bendición, de que mi papá ya estuviera descansando en paz. Bien, chicos, vamos a continuar en esta frase que ustedes deben de guardar en su mente y en su corazón, que dice: mi corazón se alegra en el Señor, mi fuerza está en mi Dios. Dialoguemos. Aquí donde dice dialoguemos, dice: escucha con atención el siguiente canto y subraya la frase que más te guste. Comparte con tu grupo. Aquí lo vamos a leer porque no sabemos la tonada y no lo podemos cantar en estos momentos. Entonces, todos van a escuchar y van a seguir la lectura y van a subrayar la frase que más les guste. Dice: gracias, Padre, hoy te vengo a dar, he venido hasta tus pies solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro otras palabras en mi ser. Gracias, Padre, yo sé que te he hecho llorar al ser un malagradecido, al no haberte obedecido, y aún así tu amor me has dado y aún así no me has dejado. No te has ido de mi lado y hoy te vengo a dar gracias, Padre, por tu amor en una cruz, por amarme de tal forma, por mandar a Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad, por tu fuerza y tu amistad, por ser un Padre leal, siempre leal. Gracias, Padre, por los pequeños y bellos detalles, por cada cosa que me has dado, por cada cosa que me has negado y más que eso. Gracias, Padre, por ti mismo y lo que eres, por ti mismo y cómo eres. Hoy te vengo a dar gracias, Padre. Gracias, Padre, por las nubes, por las malas, porque has estado a mi lado siempre, por tu amor de Dios y Señor. Bueno, ustedes, chicos, ahí van a subrayar la frase que más les haya gustado. En el siguiente punto que dice: caminemos. La palabra de Dios nos propone un ideal hacia ti, el cual debemos caminar siempre. Y vamos a leer el sentido de las siguientes frases. Siempre seré agradecido ante la bondad de Dios. Cumpliré las promesas que le haga el Señor. Entonces aquí, siempre seré agradecido ante la bondad de Dios. Dios es bueno y misericordioso con nosotros y siempre debemos de ser agradecidos, dándole gracias, como dice el canto, por lo bueno y por lo malo. Porque de todo lo malo vamos aprendiendo de nuestros propios errores, lo que hacemos mal. Si tenemos también personas a nuestro alrededor que nos hacen daño, que nos critican, que nos quieren ver mal, también debemos de darle gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque así aprendemos a no ser como las demás personas y haciendo oración por esas personas que nos hacen daño. Cumpliré las promesas que le haga el Señor. Así como ustedes le prometen algo a Dios, las deben de cumplir. ¿Para qué? Para que Dios, cuando ustedes se encuentren en una situación difícil y le pidan algo, Él se los conceda. En el siguiente punto, conozcamos. Aquí hay otra frase que dice: sacramento de la unción de enfermos. En cada tema vamos aprendiendo una frase del sacramento de la unción de los enfermos. En este
tema dice, la gracia que da este sacramento es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios. Bien, chicos, y luego dice, vivamos. Aquí en su libro tienen una actividad que dice, sigue las flechas para ordenar las palabras que contienen una hermosa frase. Aquí hay una palabra que dice alabanza, de oración, la es. Y tiene las flechas a los recuadros donde debe de ir esa palabra. Y dice, la oración de alabanza es la respuesta de un corazón agradecido. Todos en su casa deben, con la ayuda de sus papás o ustedes solitos, hagan esa actividad. Y ya para terminar, aquí en casa